Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Cuba Información, después de una pequeña pausa porque hemos estado incorporados en el convoy y la flotilla solidaria con Cuba, Nuestra América, en esta semana pasada, incorporados a un equipo gigante de casi 700 personas de Estados Unidos, de Europa, de América Latina, que fuimos a mostrar la solidaridad, el apoyo absolutamente incondicional, no solamente el nuestro, sino el de todas las personas que estaban allí, a Cuba, al pueblo cubano y a la Revolución Cubana. Y ahí veíamos las imágenes y los discursos, las palabras de tanta gente, por ejemplo de Tiago Ávila, este gran líder de la flotilla que llegó desde México a Cuba, pero también de la flotilla que ha tratado de romper el cerco de Israel, del sionismo, contra la solidaridad que ha intentado varias veces llegar a Gaza. Bueno, pues las palabras eran de agradecimiento a Cuba. Cuba como país, como potencia de la solidaridad, que representa la solidaridad, que su historia es una historia de solidaridad, ahora necesita la solidaridad del mundo y vamos a Cuba de alguna manera a recompensar, a devolver, a hacer reciprocidad con ese ejemplo solidario de Cuba. Luego vamos a hablar un poquito sobre la experiencia en este convoy solidario Nuestra América, pero vamos a empezar con una pequeña sonrisa porque el emperador, ese matoncito de la Casa Blanca, nos hace reír cada mañana. Les leo. Trump, si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora mismo no tengo ningún problema, ya sea Rusia o otros países. No me molesta. La gente necesita calefacción, refrigeración y todo lo demás. Y bueno, por supuesto, la lluvia de memes y de bromas en las redes sociales a cuenta de la calefacción en Cuba ha sido apabullante. Les leo. Cubanos esperando el buque petrolero ruso sin poder prender la calefacción. No disparen, soy anormal. Demuéstralo. Los cubanos necesitan calefacción. Soy increíble, he autorizado el uso de petróleo ruso en Cuba, pero solo para calefacción. Ya sabía yo que estas noches fresquitas estaban raras. Es que hace 3 meses que no podemos encender la calefacción en Cuba. Última hora, dice Trump que Cuba caerá pronto con la próxima nevada en La Habana. De lo que te has perdido, yo con tanto fuego y tú pasando frío. Trump prohíbe entrada a Cuba de barredoras de nieve. No quiero ser pesimista, pero creo que la revolución se cae en la próxima nevada. Bueno, pues vamos a empezar, ya digo, con un poco de... con unas pequeñas risas a cuenta de las estupideces, de la ignorancia, de la estulticia y, por supuesto, del matonismo sin límite de este sujeto que quiere gobernar el mundo y lo quiere gobernar a base de misiles, de amenazas, de chantajes, de presión a terceros, también a sus países aliados, a sus gobiernos amigos, títeres, vasallos y lamebotas. Y bueno, pues con todo esto damos la bienvenida a nuestro compañero Lázaro Lamas. Por cierto, Lázaro, un placer, hermano, encantado. Muchos saludos de Gerardo Hernández Nordelo, héroe de la República de Cuba, uno de los grandes 5 cubanos que estuvieron en cárceles de Estados Unidos. Lo primero que me dijo, que lo sepas, José, ¿dónde está Lázaro? Lázaro no fue conmigo a Cuba, No, por cierto. es un honor muy grande que recibo, de verdad, inesperadamente, de un héroe de la República de Cuba, alguien que está enraizado en el pueblo cubano, en la revolución, y que tiene el respeto y la admiración del pueblo cubano. Gracias, Gerardo, por preguntar por mí, por querer saber de mí. Muchas gracias, un fuerte abrazo para ti, para tu familia y para los heroicos compañeros que te acompañaron.
Bueno, y hay Gracias. que dar gracias a Gerardo porque nos suministra de mucho material para el batazo, por cierto. Sí, sí, sí. Gracias, muchas gracias por todo y por tu patriotismo y por ser revolucionario y estar en el lado correcto de la historia, como tus compañeros, como la mayoría del pueblo cubano. Pues bueno, de verdad que hace tiempo que no hay un chiste, ¿no? Que provocara risa e incluso hasta desprecio por quien provoca esa risa, ¿no? Alguien que evidentemente está enajenado de lo que es, primero, el respeto, el derecho internacional y sobre todo de lo que es Cuba, el pueblo cubano, la revolución cubana. Y no es extraño que fracase, a cada paso que dé fracase. Está fracasando en la guerra impuesta de forma ilegal también en Irán. Él y su, no sé cómo llamarle, si llamarle su súbdito o su lamebotas de Israel, en la figura de Netanyahu. Su representante también en la región, ¿no? Es decir, que están dando patinazos por la ansiedad, por la decadencia del imperialismo de los Estados Unidos como potencia hegemónica, que es lo que pretende, mantener una hegemonía a nivel global, pero los tiempos han cambiado y seguirán cambiando para crearse lo que, bueno, más o menos pudiera traer paz a la tierra, a los pueblos, que es un gobierno o el multilateralismo. Ser, digamos, otra estructura de cooperación desde el punto de vista económico, pero el multilateralismo es el que se está abriendo paso, ¿no? Dentro de esta realmente, o sea, ¿cómo pudiéramos decir? Desde esta sinrazón. Este caos Sí, absoluto. es un caos, sí, es la sinrazón y el caos efectivamente absoluto, donde alguien quiere seguir siendo o proyectarse como emperador de alguien que quiere dirigir los destinos de la humanidad.